Muy bienvenido, Nicolás. Eh, Hola, hola a todas y todos. Hola Amanda. sí. Bueno, Nicolás también fundador de una empresa que se llama Ludic y me encantó cuando conocí su proyecto porque él hace cosas muy entretenidas para, bueno, para diferentes industrias. Él va a contar un poquito más. Y él tiene su experiencia e integración tecnológica. Entonces, ¿cómo juntar todo eso y nos ofrecer una experiencia más entretenida? Además, HD, ¿cómo se dice eso en español? Bueno, en física teórica. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Nicolás, y feliz de conocer lo que tú también has preparado para nosotros. Buenísimo, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, Perfecto. se escucha bien. Muchas gracias por la invitación y Maricel y Víctor, muchas gracias por las charlas. Han estado muy interesantes, muy entretenidas, muy educativas para la mayoría de la gente que no se ha encontrado con estas tecnologías, que pueda entrar y pueda empezar a incursionar. Bueno, en principio yo vengo del área de la ciencia como profesión, pero me he dedicado un poco a la tecnología en los últimos años. Eh, en cierto sentido soy como de alguna forma digámoslo, que no se toma tono negativo, pero soy como un mercenario de la tecnología en el sentido que llegan las personas a pedirme soluciones variadas, a pedirnos en la empresa, y en general tenemos que ir explorando según lo que nos llegan a pedir, cuáles son las posibilidades de implementar. Así sea con tecnologías touch, de piso interactivo, de mesas interactivas, cuando empezaron hace 10 años, cosas así, pasando por realidad aumentada, por cosas de realidad virtual también, y distintas tecnologías, incluso la educiencia, o sea, no me acuerdo cómo le dicen ahora, pero interacciones físicas con aparatos que llevan a interacciones digitales y todo ese tipo de cosas. Y en general nos hemos topado con un tema que, por lo que particularmente me interesó mucho los talleres que está generando Amanda, que es que las personas a veces lo ven como muy alejado, como no entienden el proceso de resolver esos problemas o qué disponibilidades da la tecnología, que ven muy alejado cada uno de los temas, como que ven el producto final a veces y no entienden los procesos intermedios, y eso hace que se vea como muy complejo, como susto de implementar, como, y en eso me quiero enfocar en esta charla particularmente, que ojalá también puedan, cuando quieran, me interrumpan con preguntas y yo feliz de irlas respondiendo. Es de particularmente sobre la realidad aumentada, hacer una pequeña historia de cómo sucede y un par de ejemplos para que vayan entendiendo cómo se implementa la parte un poquito más técnica de atrás de cómo se ejecuta la realidad aumentada y cómo se vincula esto también con los medios en que se adquieren y se reproducen los contenidos, cámara, en las pantallas, particularmente en este caso, pero también pueden ser audífonos, guantes y sensores y cosas así, y cómo se tiene que resolver cada problemática. Entonces, bueno, yo me voy a dedicar principalmente a realidad aumentada en este conversatorio, y la realidad aumentada en sí es una experiencia interactiva, particularmente en general tiene que ser interactiva porque si no es como ver un video, en la cual el mundo real y entidades del mundo real son aumentadas mediante generación digital por computador. ¿En qué se refiere eso? Aumentar es literalmente, en el caso visual, es superponer algo visual sobre el objeto real. En el caso auditivo, podría ser filtrar los sonidos. Por ejemplo, existe audición aumentada también. Uno podría tener no solo realidad aumentada visual, también podría ser auditiva. Entonces uno podría filtrar ciertos sonidos, tener unos audífonos como estos que tengo yo ahora, por ejemplo, que no hacen realidad aumentada, pero otros audífonos, y lo que harían sería filtrar el sonido de fondo y, por ejemplo, particularmente enfocarse en un sonido particular de una persona, de pajaritos, cosas así. Voy a compartir pantalla para mostrar un par de imágenes asociadas a eso. También tenemos que, por ejemplo, la realidad aumentada podría ser áptica.
La áptica es la sensación literalmente general de tacto, tacto y fuerzas que se sienten asociadas a la realidad. Entonces podríamos tener unos guantes en que yo estoy yendo con la mano y acá ya digitalmente, en el sentido de que el guante lo va a reproducir un objeto y el guante me aprieta y yo no puedo apretar el objeto y ese guante me constriñe. Me tiraría, por ejemplo, con unos tensores mecánicos por acá. Y ahí yo siento que estoy tocando el objeto. Lo puedo estar viendo digitalmente, además, aumentadamente, y lo puedo estar sintiendo así. Entonces podemos tener realidad aumentada auditiva, mediante filtrado, generación de sonido, que aparte del sonido del ambiente se aumentan. Podemos tener realidad aumentada táctil, por ejemplo, sintiendo texturas también en un plano que no tiene textura. Y estos guantes nos pueden generar un pequeño roce o mediante pequeños choques eléctricos en distintas zonas del dedo. Entonces pueden generar realidades que no son las que tenemos con nuestros sensores acostumbrados a experimentar. También se puede hacer con ultrasonido. De esta voy a hablar bien cortito porque en realidad no podemos experimentar nada de esto a través de Zoom, pero de la visual podemos hacer un poco de juegos después. Entonces, esta es bien interesante. En esta realidad, ven mi cursor, ¿correcto? Sí, Va a está suponer, bueno, perfecto. Ujú. en la parte de abajo hay unos emisores ultrasónicos. El ultrasonido es bien interesante. Yo creo que todos sabemos que, por ejemplo, las piedras del riñón se pueden romper con ultrasonido. Ultrasonidos son sonidos, ultra se refiere a mucho más altos de las frecuencias que nosotros podemos oír con los oídos, y mucho más alto en general, que lo que hacen es que al hacer esa frecuencia en el audio, que el aire se mueve muy rápido, que eso es el sonido, se transmite a través del aire vibrando con columnas de aire pequeñas, pueden hacer con ultrasonido, se puede hacer que se interactúe con los objetos. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que se está generando desde abajo son varios transductores ultrasónicos que hay acá abajo, que están generando distintas frecuencias de ultrasonido hacia arriba, y la idea es que cuando uno pasa la mano, este ultrasonido nos está pegando en la mano en distintas zonas. Entonces, a medida que vamos bajando, sentimos como un roce en el aire, literalmente, que emula el objeto y nos hace como sentir las capas del objeto. Ese es otro tipo de realidad aumentada que está en proceso, que ya lleva una década o más en ejecución. Es difícil de implementar esta en particular todavía a grandes mercados, pero a futuro va a existir. Bueno, pues yo me voy a enfocar principalmente en la realidad aumentada visual ahora. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo por cámara, tenemos acceso y podemos hacer cosas con eso, y les voy a tratar de explicar cómo se hace la realidad aumentada a través de cámara. Primer problema que tenemos es que el mundo es 3D. Y las cámaras y todo lo que proyectemos hacia el ojo en general es 2D. Porque hasta el momento, aunque hay algunas tecnologías que están avanzando para hacer hologramas reales en el espacio, pero de eso podemos hablar al final, lo que estamos viendo ahora realmente son proyecciones de pantallas, de lentes que tienen pantallas, o de lentes transparentes que tienen una pantalla LCD transparente, pequeña cerca al ojo. Esas son la mayoría de las proyecciones. También hay unos proyectores que tiran luz hacia adentro del ojo, que son otro formato, pero también al final estamos haciendo... pensé que había una pregunta. Al final, en general, estamos haciendo emitir luz hacia los ojos en formato planar en general. Casi siempre en formato planar porque son las tecnologías asequibles que tenemos ahora. Planar es que es un plano, no es que nos llegan luces tridimensionalmente, no es que tenemos... Y eso les puedo explicar un poquito después de otras tecnologías nuevas que hay de emitir luz en el aire, pero eso es otro tema, a los Star Wars. Entonces, el primer problema es la proyección desde 3D a 2D. Si se ve, acá en este caso, este cubo depende de la perspectiva. Mientras que en el plano tenemos una perspectiva. Es como cuando vemos algo y nos vamos moviendo hacia los lados. Va cambiando nuestra perspectiva de las cosas. Ese es el primer tema que hay que tener siempre bien claro. Después tenemos que tener los primeros problemas a resolver son qué objeto quiero aumentar y cómo lo voy a aumentar. O sea, por ejemplo, puedo tener este objeto, que son objetos marcadores, literalmente hechos para poder aumentarse y reconocerse fácil, o puedo tener un objeto, una imagen, puedo tener distintos objetos que son los que yo quiero aumentar. Y después, ¿cómo lo quiero aumentar? ¿Qué quiero hacer con ese objeto?
quiero que salga un objeto 3D de ese objeto, quiero que sea una imagen, quiero que se aumente con efectos visuales, ¿qué quiero hacer? Y los primeros problemas que voy a tener que resolver después de decidir qué objeto quiero aumentar y cómo lo quiero aumentar, el primer problema que tengo que resolver es cómo lo voy a detectar, cómo voy a encontrar dentro de esta imagen que me llega de la cámara este objeto. Por ejemplo, esta es una solución en particular para detección fácil. Después les voy a explicar un poco por qué. Pero este es un objeto de fácil detección. Una imagen ya tiene más difícil la detección. Y etcétera, y se va a dificultar. Entonces, lo primero es detectarlo. ¿Cómo lo voy a detectar? ¿Cómo voy a encontrar este objeto en la cámara? Lo segundo es dónde está en la cámara, porque yo lo puedo encontrar, pero ahora quiero verle su orientación y, así, y dónde está ubicado en este espacio, porque la cámara me presenta un espacio 2D, pero yo me tengo que imaginar que atrás del espacio 2D hay un espacio 3D. Entonces, si voy a tener un objeto acá, o acá, o acá, y aquí se ve casi en el mismo lugar mi mano, por ejemplo, el centro de mi mano. Pero el centro de mi mano va cambiando de distancia. Ustedes ven el resto de mi mano y por eso entienden a dónde está. Pero el computador no necesariamente lo ve de una. Hay que educarlo en cierto sentido. Y el centro de mi mano, así esté cerca o lejos, se ve muy parecido para el computador. Eso es una parte. ¿Y cómo vamos a hacerlo? También les voy a hablar un poco directamente aquí, voy a hacer un pequeño ejemplo, que por ejemplo yo no tengo Zoom en Windows, lo tengo en Linux, entonces voy a ocupar lo que hay en Linux, que era la versión antigua de Zoom, que si se fijan me cambié el fondo. Se ve mal. ¿Pero por qué? Porque esta detección, que podríamos hablar que es realidad aumentada, aunque uno no lo crea, es la primera realidad aumentada, es una detección por color, nada más que por color. Y en este momento estoy reconociendo los blancos, por ejemplo. Ahí cambié el color a los blancos. Ahora cambié el color a mi cara, a una tonalidad similar a mi cara. Y la máquina lo que está haciendo es reconocer dentro de este recorrido de píxeles, que son nada más que valores entre 0 y 255 en cada lugar, está reconociendo los valores más cercanos al color de mi piel. Y lo está reemplazando por una imagen de atrás. Esto que era el croma, el básico croma de la Guerra de las Galaxias, que también vimos, que es de los primeros cromas duros, pero también antes había, no sé, Sandokan, todo eso, las hacían literalmente analógico. Agarraban y reemplazaban el color en las cintas. Era bastante complejo comparado con ahora. Ahora es digital, es bastante más directo. Pero este ya es un tipo de realidad aumentada, pero es súper poco interactiva. En realidad todo este fondo de atrás no se mueve. Entonces vamos a ver como que sí, es realidad aumentada, pero mi cara ya es un poco más interactiva. Ella está reconociendo un poco mis movimientos, algo así. Pero también entendemos que es algo como antiguo y no tiene mucho interés. Pero podríamos hablar de que el croma ya es un inicio de la realidad aumentada. Después, ¿qué tenemos? Tenemos otro concepto que es el de visión por computadora. Y en este caso voy a apagar esta cámara, voy a empezar a compartirles la pantalla y les voy a mostrar un pequeño ejemplo que tenemos. Vamos a partir por los ejemplos iniciales de aquí. Después les voy a compartir esta página también para que la vean, que es bien entretenida y tiene hartos ejemplos de ella. Entonces, esto, por ejemplo, es realidad aumentada en su versión. Aquí tengo un tema con la iluminación de mi cámara, así que vamos a ajustar eso primero. Esto es porque la luz del sol, yo tengo una camarita, ahí sí. La luz del sol me modifica mucho la intensidad de mi cámara, entonces de ejemplo no me sirve mucho aquí. Y vamos a cambiar un poco esto de aquí. A ver si se ve negro el negro. Ahí se ve negro el negro, un poquito más negro al menos. Ya. Entonces, ahora tenemos una realidad aumentada ya más interactiva, ya más entretenida. Este es un marcador súper simple, que es de los inicios de la realidad aumentada como la conocemos. ¿Me ven, cierto? Estoy Sí, súper hablando. Ya, bien, sí. perfecto. Buenísimo. Perfecto. Sí, Entonces acá genial. es bien interesante porque aquí tenemos un marcador que era, les voy a explicar un poco cómo funciona este marcador. El computador reconoce una imagen y esta imagen empieza a recorrerla píxel por píxel y empieza a buscar las zonas conectadas. Se nota acá que toda esta zona negra es una zona conectada y antes viene una zona blanca conectada. Entonces el computador lo primero que hace, porque esto era antes de que tuviéramos celulares hiper con megaprocesadores o computadores con megaprocesadores, lo que hacía el computador era
le costaba recorrer toda la imagen para buscar el símbolo de giro que hay acá, por ejemplo. Entonces lo que hacía primero era buscar estos contornos concéntricos. Esto es en cuadrado, así que es complejo decir, pero son concéntricos realmente. Y buscaba dos contornos, y cuando encontraba dos contornos se pone a ver el interior, y el interior puede tener un símbolo, acá podemos tener otro símbolo, acá podemos tener otro símbolo. Entonces dentro de estos símbolos podemos reconocer que hay varios contornos. Por ejemplo, giro tiene 1, 2, 3, 4, 5. Cada letra es como un pequeño objeto que es conectado en el color negro. Entonces reconocía, ya son 4 objetos dentro de ese espacio blanco. Entonces ahora, ¿cuál es objeto? Ya, este tiene menos. Este tiene un objeto que tiene un hoyito blanco al medio. Así que ya podemos diferenciar este objeto de este objeto al tener que este es un como elemento negro con un hoyito al medio blanco, y estos son 5 elementos negros con el puntito de la I. Son 5 elementos negros. Este, por ejemplo, es un solo elemento negro sin hoyito. Y así vamos teniendo. Este es un elemento negro con 2 hoyitos. Este es el inicio de la realidad aumentada como se reconocía. Una vez que reconocemos qué objeto es, porque si se fijan, cuando yo pongo este objeto me aparece el cubo, con este no. Está reconociendo ese objeto. Al reconocer qué objeto es, yo después puedo empezar a emular y reconocer en qué posición del espacio está. Por ejemplo, aquí está en esta posición, pero si yo me voy para atrás, la cámara entiende que son estos píxeles a donde está el objeto y que el cuadrado está orientado de esta forma, que va cambiando la orientación del cuadrado. Entonces, todo eso Nicolás, es... Sí, desculpa, tengo una pregunta acá, no sé si podría dime. Basá está preguntando, ¿la imagen plana la levanta hasta hacerla tridimensional? Esa es una buena pregunta. Lo que hace más que levantar la imagen plana es reconocer la posición, el centro del plano y la orientación. Yo si giro este plano, el plano está orientado distinto. Y después le mete digitalmente un objeto que corresponde a ese centro y que corresponde a esa orientación. Después les voy a mostrar también un ejemplo con identificación facial, a donde vamos a poder ver eso literalmente, y yo les voy a mostrar cómo se superpone el objeto también, cómo se elige el lugar donde va a estar el objeto según la referencia, que este plano es nuestra referencia en este caso. Nos referencia a dónde va a estar el sistema digitalizado. Disculpa una pregunta, Nicolás. Dale, dime. Hola. Oye, no caché, y lo único que hiciste fue meterte aquí en la configuración de Zoom, que está en Linux en todo caso, Sí. y que te reconozca los negros. Es que uno cambia en... Mira, eso te lo puedo mostrar, déjame ver. No, yo creo que Zoom no permite que muestre Zoom. Medio mañoso con eso. Pero, ya sé cómo lo puedo hacer. Dame un segundito. Que algo vi que moviste, pero no caché bien. Sí, dale. Mira. Esto ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a compartir acá la cámara y les voy a mostrar mi configuración de Zoom con la cámara. Ya. Esta es la configuración de Zoom. Se ve un poquito infinita. La voy a poner así para que no se vea tan infinita. Ahí está sin espejar, para que la vean. En esta configuración, en el Virtual Background, por ejemplo, uno selecciona el background y hay un botoncito. Déjenme ponerle con otro color para que se vea el botoncito. Ahí. Ya. Ahí abajo, si ven el cursor, hay un botoncito donde uno selecciona el color. Y ahí uno lo aprieta y selecciona el color que quiere reemplazar. Por ejemplo, a ver, voy a reemplazar el blanco ahora. Ya. Y ahí se reemplaza el blanco. Ahora se han reemplazado el blanco. Voy a seleccionar el negro ahora. Y ahora me voy a seleccionar. Pero es un croma usual, pero con selección de color nada más. Uno cambia el color que se va a reemplazar. Hay uno más, ya en el de Windows y cosas así, ya tiene el análisis de background con redes neurales, que lo vamos a alcanzar a recorrer ahora también. Ya, pero hiciste eso y te empezó a proyectar un cubo. No. No. Eso después les voy a pasar el sitio a donde pueden bajar los elementos y con esos elementos pueden jugar con la cámara. Yo les voy a pasar todos esos links, que son algunos links es como historia de la realidad aumentada. Estamos viendo aquí y ahí pueden ir experimentando para jugar con eso. Ya, buenísimo, gracias. Bueno, voy a seguir entonces. Ya, vimos lo del cubito. Ahora vamos a ver uno más entretenido. Vamos a ver, por ejemplo, ya un elemento 3D.
el clásico problema de... ahí sí, ahí apagué el video, ahora sí. Ya, que la cámara se atrapa, el device de cámara lo atrapa Zoom, entonces no puedo hacer las dos cámaras en simultáneo. Ya, entonces ahora con el mismo símbolo yo lo pongo acá y aquí tenemos un objeto ya animado. Un objeto que es una esfera que muy bien la conocemos con la luna, hay que cuidarla, tenemos que cuidarla ahora mucho. Y aquí está nuestro planeta puesto en el mismo objeto. Entonces ya va con una pequeña animación. Ya tenemos no solo el objeto superpuesto, sino que una pequeña animación que se encarga el PC. Ya es prácticamente lo mismo para el computador. Ya detectó el lugar y detectó la orientación, que eso es lo más importante de la realidad aumentada. Encontrar el objeto y ubicarlo en este espacio 3D. Una vez que lo encontramos y lo ubicamos, ya podemos hacer cualquier cosa. Se puede poner información, se pueden poner videos, objetos 3D, se puede interactuar. Yo podría estar jugando y que este fuera mi control. Por ejemplo, puede ser muchas cosas distintas. Ya se puede utilizar esa información que es la ubicación, qué objeto es, en este caso el giro, pero podría ser otro, y la orientación, que es bien importante, hacia dónde está apuntado. Después les voy a mostrar otro pequeño ejemplo que hay acá, que es bien entretenido. Bueno, ya les voy a poner este. Este es un pequeño, a ver, ¿por qué no me dejaría la cámara? Ahí sí. Ya este es un pequeño ejemplo, por ejemplo, de una emulación. Este es el inicio de la emulación. Si se fijan, si yo corto el borde de lo que les hablaba, si yo corto este elemento, este tipo de detección de realidad aumentada es bien sensible. Entonces, si corto el contorno del elemento, deja de detectarla. Mientras que cuando le permito el contorno y detecta también la dirección, me genera este hoyo en la mesa. O sea, este tipo que es la precaria inicial es bastante sensible a la detección. Y le puedo mostrar otro ejemplo acá que es interesante también, que este ejemplo este es un ejemplo ya con un poco más de interacción. Si se fijan, tiene una sombra. Genera como un efecto de sombra abajo del elemento. Y eso es fácil de hacer porque en realidad se hace considerando que esto está puesto en una mesa. Si yo levantara esto, la sombra se va a ir en un lugar que no tiene que estar. ¿Se fijan? La sombra aparece como en el aire. Y ahí ya no funciona tan bien el efecto. Pero acá, como yo supongo que eso está puesto en una mesa, la sombra se ve súper bien. Otro efecto más asociado a eso. Este es interesante. Estos efectos los vamos a pasar rapidito, después van a tener link para jugar. Este tiene un efecto que hace que se vea más realista porque tiene refracción. Si se fijan, emula que todas las cosas que están atrás del objeto pasan por el objeto como si fuera de un cristal. Y eso hace que ya se vea un poquito más realista a la percepción de una persona, porque, ya, se ve como que interactúa con el ambiente, no solo está puesto, interactúa con el ambiente, porque tiene esta refracción. Ya se aumenta un poco el nivel de realismo. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer una que es un poco ya con física integrada. Pareciera que las pelotas rebotan en el elemento, que rebotan en la mesa. Ya estamos haciendo más realismo. Hay una sombra, la sombra se disminuye a medida que se acerca la pelota a la mesa y rebota. Otro un poquito más de realismo, aumentando. Y este ya es entretenido porque ya es de un tipo de interacción. Va a depender de dónde esté el A y el B. Déjenme ver que ojalá que no se están detectando. A ver si lo detecta. Va a depender de dónde estén el A y el B para interactuar entre los dos objetos, pero está... A ver, ¿está detectando o no está detectando? Pucha. A veces con las condiciones de luz no acompañan, pero lo pueden jugar después. Lo que hace para que alcancemos a pasar todo lo que les quiero mostrar. Pucha, qué pena que no... A ver, déjenme ver una pasada rápida, a ver si puedo ajustar las condiciones de luz. Y lo podemos ver. Vamos a ver. Aumentarle un poquito la iluminación. Ya. Nicolás, ¿puedo preguntarte Bueno, cuál es la condición óptima de iluminación para que pueda captar la cámara esto? que el negro se vea negro. Pero ahí yo ahora como lo estoy mostrando interactivamente acá, es que se complica, pero en realidad uno cuando lo prueba, uno solo y sin temas de... ya sé lo que hace. Un segundito.
Vamos a prender la iluminación del espacio. Ahí. Sin romper el micrófono. Vamos a ver si ahora funciona. Las condiciones, como ahora también lo estoy mostrando por aquí. Ahí sí, ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí sale desde el A y entra al B. Si yo muevo el B, la pelota sale del A y entra al B. Si yo muevo el A, la pelota sale del A. Entonces ahora ya se está interactuando entre dos marcadores. Ya se está haciendo un poco interactivo el tema. Y ahora algo le pasó. Bueno, pero ese era el ejemplo. El ejemplo particularmente era de hacer interactiva esa interacción. Y esos son estos ejemplos. Les voy a pasar este link. Ahí mismo va a estar en el chat que lo estoy compartiendo ahora mismo. Cuando se abra, ahí está en el chat. Podemos jugar acá en la casa. Exacto, pueden imprimir estos objetos y pueden jugar. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Este es un ejemplo ya, eso era con marcadores, reconocimiento de marcadores. Los reconocimientos de marcadores tienen cierta estructura y son bastante limitados en cierto sentido, pero se pueden implementar, por ejemplo, ahí tenemos un reconocimiento de marcadores donde se está reconociendo algo que viene, por ejemplo, en un folleto. Ya, vamos a dejar eso ahí. Vamos a ver si... Ahí ya. Ya, este lo vamos a ver después. Ahí se está reconociendo el marcador en el objeto y se puede interpretar en un folleto, algo así, por ejemplo, como el elemento que se quiere mostrar al cliente, al usuario. También se puede poner marcadores así, que esto también se ocupa en construcción, por ejemplo. Uno puede poner los marcadores en el piso y que se haga una realidad aumentada relativamente barata, comparado con un sistema de reconocimiento de redes neurales u otro estilo así, que hay que entrenar mucho más, y se pone como deben ir los elementos puestos en el espacio. Eso es con marcadores. Y la que me faltó mostrarles, eso sí, que sí creo que vale la pena mostrarles, es, la voy a poner aquí, la última que me faltó mostrarles de estas, que es la del cubo. Esta es bien interesante porque es un elemento 3D, vamos a ver si lo detecta. No, yo creo que lo va a detectar en estas condiciones de luz mejor. Sí, ahí lo detecta. Este es un elemento 3D que tiene varias de sus caras. Entonces ya se ve como un elemento que no solo tiene reconocimiento por una cara, sino por varias. Yo lo puedo girar completo. No así con el plano, que si lo giro ya pierdo el plano. Si yo giro el elemento, ya no va a tener el reconocimiento por el otro lado del plano, porque va a ser blanco, una hoja blanca, por ejemplo. Mientras que en este caso yo puedo hacer un objeto que tenga marcadores por varios lugares. Eso era ese que se me había pasado mostrárselos también. Y con eso yo puedo hacer, por ejemplo, bueno, este es con reconocimiento en imágenes, que es como ocupando algo de este estilo. Déjenme ver, de este estilo de acá. Ahí lo que busca se llaman features en la imagen, que son como esquinitas. La máquina recorre toda la imagen y va buscando esquinas. Las esquinas son invariantes de tamaño, que es lo que se llama. ¿Qué es invariancia de tamaño? Déjenme ver si parte acá. Invariancia de tamaño es que las esquinas, si yo las veo así chiquititas, imagínense la esquina entre mis dos dedos. Esquina es esquina. Cerca o lejos, una esquina va a ser igual. Entonces no me importa si esté cerca o lejos, una esquina va a ser algo muy relevante siempre. Entonces si yo me pongo a buscar todas las esquinas en una imagen y veo la ubicación entre ellas, eso me va a dar después si se ve grande o chica la imagen, la ubicación entre ellas. Si estas dos esquinas, por ejemplo, entre mis dos dedos están así, están más cerca. Y si yo me voy alejando a la misma distancia, se ven tan más lejos, pero se ven más chicas la distancia entre ellas. Entonces ese es un tipo más avanzado, pero requería entrenar con muchas imágenes. Después de los marcadores, vino este tipo de tecnología. Los marcadores ya tienen algo de esta tecnología, pero más limitada, blancos y negros, cosas así. La en imágenes se expandió mucho. Eso es por ese lado. Entonces, ¿qué tipo de interacciones podemos tener con marcadores? Esta, en el piso así, con imágenes podemos ponerlas sobre una imagen que venga en un folleto, sobre una imagen que venga en un plano, podemos superimponer cómo se va a ver en 3D ese elemento. Sobre un edificio, si se fijan, cada uno de estos cuadraditos podría ser una imagen. Entonces yo podría entrenar un elemento complejo. Y cuando tengo un elemento complejo entrenado con las imágenes como se ve de todos lados, como este cubito que yo les había mostrado antes,
Yo puedo representar información tridimensional visto desde cualquier punto de vista de ese objeto. Y también vienen otro tipo de tecnologías de realidad aumentada, que son las de ubicación. Todo, hasta el momento estábamos hablando de interacciones con cámaras, que vamos a volver un poco después. Pero también tenemos esta que es bien importante y que vale la pena mencionar, que es la realidad aumentada mediante ubicación. Ubicación geográfica y también identificación en los sensores de nuestro equipo, identificación de la orientación. La ubicación nos da el lugar en el mundo, con GPS, también podría ser en lugares más pequeños, el lugar a donde está, el elemento que queremos visualizar y aumentar. Y el celular nos va a indicar de qué forma lo estamos apuntando a ese objeto, en qué orientación. ¿Por qué? Porque el celular tiene un giroscopio que nos mide la aceleración de rotación y tiene un acelerómetro que nos mide más o menos hacia dónde está la gravedad. Con esa información nos podemos entender la orientación de lo que estamos apuntando. Yo creo que todos ya han jugado en algún minuto con esas cosas o como con lo que explicaba Víctor de observar elementos en el entorno moviendo el celular. Eso se hace con el giroscopio y el acelerómetro del celular, que son dos sensores muy importantes en general. Entonces, con la ubicación geográfica del elemento y la nuestra, podemos saber a qué tan lejos está. Y con la orientación podemos saber desde dónde lo estamos mirando. Y con esa información podemos hacer este tipo de realidad aumentada, que es realidad aumentada sobre espacios físicos, o este tipo, en juegos, a lo Pokémon. Pokémon hace literalmente eso. Pone un objeto, según cómo apunta el celular, Pokémon Go, y según en el lugar geográfico donde se encuentre. Por eso los niños tienen que caminar, y adultos también, y niñas y adultos, tienen que caminar para ir a buscar estos Pokémon y para atraparlos, porque están puestos en lugares literalmente geográficos del espacio. Y con el celular los atrapan porque le hacen la realidad aumentada, que es superimponer este objeto, este Pokémon en el espacio, y saben hacia dónde lo están mirando. O sea, si el niño que está mirando este Pokémon gira su celular, va a dejar de verlo, porque el celular entiende hacia dónde está apuntando. Eso sería esta parte. Y ahora les voy a mostrar un poco más de ejemplos, las tecnologías, y les voy a mostrar un poco más de ejemplos de realidad aumentada. Así que voy a apagar mi cámara por este lado. Y les voy a mostrar la siguiente versión de, déjenme ver cuál era, esta es. La siguiente versión del Zoom, que este ya se está acercando más a, ya funciona con una técnica distinta, que le puedo hacer una explicación cortita de la técnica, y que lo que hace ya es detectar no solo con un croma a la persona, sino que, déjenme ver que inicie esto, no solo con un croma, sino que ya detecta a la persona un poco más fino. Pucha, está medio saturado mi computador, pero si no funciona tengo otro. Tengo otro para mostrarles en caso de que este no funcione. Porque parece que sí, se cansó. Ah, no, ahí está. Ya, antes teníamos el croma, ¿cierto? Ahora la nueva versión ya no solo contempla analizar por colores. La nueva versión ya es un poco más avanzada y requiere de redes neurales, que es lo que nos explicaba Maricel. Yo también les voy a hablar un poquito de eso ahora pronto para que también entiendan más o menos cómo funciona esa parte en este caso. Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí yo ocupo un modelo preentrenado de una red neural que lo que hace es tratar de identificar los píxeles que corresponden a una persona. Acá si se fijan igual falla bastante. Hay píxeles que no encuentra bien. Si se fijan, si yo levanto mi brazo, también fallan los píxeles entre medio. ¿Ven entre medio mis dedos? Entre medio mis dedos también está fallando. Eso es que la red neural no es perfecta. La red neural está entrenada, preentrenada, ahora está ejecutándose, ya fue entrenada con muchas imágenes, y hay muchos casos en que no logró distinguir, sea por el dataset que ocuparon, sea por el kit de datos que ocuparon para entrenar, como decía Maricel, o sea por alguna otra razón, durante el entrenamiento, no logró distinguir a veces los espacios entre la persona que suceden con las manos. Cuando ya son más grandes ya los detecta, ¿se fijan? Pero con espacios pequeños se pone complejo. Y entonces, ahora como ya tengo los píxeles que son personas y los que no son personas, yo puedo, por ejemplo, poner un video y reemplazarlo. Y me voy a la playa y a pasear.
Esto es como lo hace Zoom, pero en versión más artesanal para que pudiéramos ver el efecto un poco más marcado. Aquí se notan los bordes y aquí cada imagen, la máquina está generando el reconocimiento de los píxeles que corresponden a la persona y píxeles desechados, que no son personas. Eso es este ejemplo. Aquí les voy a mostrar otro ejemplo que es asociado a eso mismo, y ya es lo mismo, pero un ejemplo avanzado ya de Google, con las redes neurales de Google, que está entrenada, ese otro también está utilizando estas redes. Vamos a esperar que cargue y que ojalá no colapse el sistema. Y aquí vamos a tener detección de qué zonas de la persona son. Aquí tenemos la cara, detectada como morado. No solo la cara, si se fijan también el lado izquierdo y el lado derecho de la cara. Tienen colores distintos. Los hombros, mis brazos y también segmentación por colores de cada elemento de mi cuerpo. Mi torso está con un colorillo, mis brazos, mi antebrazo, mi zona del bíceps, tríceps, o sea, el bíceps y estas zonas. Entonces acá tenemos además detección de ojos, detección de oído y detección de nariz, que lo vamos a ver también ahora después. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, esta también se la voy a entregar. De hecho, voy a compartirlo al tiro, pero en general no les recomiendo ocuparla al tiro, sino que después la voy a dejar al tiro en el chat para que no se me olvide. Este es otro link del chat. Y vamos a, por ejemplo, hacer algo de segmentación que me está separando nomás del fondo. Y una vez que me está separando del fondo, vamos a ir a algo similar a lo que ven siempre. ¿Ven? Esto es el efecto del blur hacia atrás. Yo ya como ya me separé del fondo, ya puedo empezar a hacer este tipo de efectos, que es lo que hace Zoom y lo que está haciendo Google Meet, por ejemplo. Y con este tipo de ejemplos, por ejemplo, yo podría aumentar el blur del background. Podría también cambiar el tamaño del eje. El eje que sea más cercano a mi cuerpo y más marcado, o que me haga un blur más lejano. Eso ya son efectos de postprocesamiento. Una vez que ya detectamos lo que queríamos detectar y lo encontramos en el espacio, ya podemos empezar a hacer cualquier cosa. O sea, ese es el punto clave, detectar y ubicar. Cuando piensen en un problema de realidad aumentada y que conversen con alguien técnico, piensen, ah, ya, pero ¿y cómo detectáis eso? ¿O cómo voy a detectar lo que hay a detectar? Que esa es la parte más compleja en general del asunto. Y en este caso, por ejemplo, también podemos hacer otro pequeño ejemplo que es ponernos, no solo en segmentación, también podemos hacer algo como, ¿dónde está este? Por ejemplo, así. Y me convierto en píxeles un ratito. Que son ciertos efectos, pero se convierten en realidad aumentada. Es sutil la diferencia entre realidad aumentada y efectos a veces. Porque aquí yo estoy encontrando objetos, no es llegar y hacer un efecto a toda la imagen. Estoy encontrando la entidad, me va a tratar de no hablar de mí como un objeto en realidad, la entidad en este espacio y estoy haciendo algo sobre esa entidad. Entonces estoy aumentando la realidad en cierto sentido. Eso es este ejemplo. Ese ya les puse el link ahí. Vamos a ir a otro ejemplo que es... No, ya les voy a terminar los ejemplos y al final les voy a hacer una pequeña descripción de cómo funciona la realidad aumentada, la detección de redes neurales. Entonces, este otro ejemplo también se los voy a mostrar. Y este ejemplo es detección utilizando las mismas redes neurales, que ahora ya casi todo va a ser redes neurales. Casi todos los tipos de detección van a ser redes neurales, pero es importante entender la problemática inicial y a qué llegamos. Ahora llegamos a que ya entrenamos unos sistemas que pueden reconocer cosas muy finas. Esto, a ver, vamos a ver por qué no quiere... Nicolás, voy a interrumpir un segundito. Sí. No solo para avisar a todos que estamos un poquito pasado de la hora, pero si pueden quedar ahí como 10, 15 minutitos más, sería genial, que ahí terminamos y también damos ese espacio de conversación. Si no, tranquilos. Entonces. Vamos a apurar y terminamos, entonces me voy a saltar ese y me No, voy a pero ir tranquilo, directo. Nicolás, va con tu tiempo. No, tranqui, pero sí, para que tengamos el tiempo más regulado. Ya aquí voy a poner otro ejemplo, que es el último ejemplo del que les voy a hablar antes de describirles un pelito cómo funciona la realidad aumentada, cuando esto le den ganas de iniciar. A ver. Como que se me fue saturando. Ahí ya, ahora va a funcionar. Ahí está. Y aquí está mi cara.
Entonces, si yo activo la máscara, esta es mi cara que yo estoy detectando. Estos son los features que me entrega la realidad, o sea, la máquina de entrenamiento. Si se fijan, yo estoy moviendo y esto lo han probado con Snapchat y cosas así. No está tan rápida la detección porque tengo medio saturado el computador. Pero acá se ve que se abre, se cierra mi boca, si muevo la frente, se ve que se mueve mi frente y todo. Estos son los features que se llaman. Cada puntito que ven acá en esta imagen es un lugar que detectó la red neural sobre mi cara. Detectó todos esos puntos. Esos son los puntos que yo voy a poder ocupar. ¿Para qué? Voy a poder ocuparlo, por ejemplo, para encontrar este punto. Este es el punto en mi frente, está media lenta la cosa, me disculpa, pero tengo medio colapsado el computador. Ahora encontré ese punto, lo fijé. Ese punto que si se fijan está acá. Ese es el punto que está en el medio de este triángulo que yo ubiqué. ¿Por qué? Porque el triángulo de la cara no va a modificarse mucho este de arriba. Y yo ubico este punto y yo me puedo mover y ese punto lo va a estabilizar. ¿Para qué voy a encontrar este punto? Para ponerme unos lentes. Entonces yo me pongo unos lentes sobre ese punto. Fíjense que ese punto y los lentes no se mueven relativamente el uno al otro. Quedan parejos todo el tiempo. Si yo quiero, mi detección acá fue este punto rojito. Mi objeto 3D que estoy poniendo es estos lentes. Ahora yo puedo mover este objeto con respecto a ese punto. Entonces eso era la pregunta que me hacía en algún minuto Baden, me disculpa, no me acuerdo en este momento exactamente, pero que me hacía sobre si la imagen se amplificaba para arriba. Lo que ocurre acá es que yo detecto el objeto, que es el punto en este caso, y lo que hago es mover el objeto 3D que yo quiero mostrar, que yo quiero aumentar, lo muevo en torno a ese objeto de detección en el espacio 3D como quiero. Por ejemplo, ahí lo moví en un eje, pero también lo puedo mover en este eje. Y también lo podría mover, si me giro un poco más, en este eje, hacia la cara o hacia atrás de la cara, por ejemplo. Y ahí esa es la idea. Una vez que ya detecté, puedo poner lo que quiera, donde quiera. Y este sería este ejemplo. Y con eso ya terminamos los ejemplos y les voy a contar un poquito. A ver, voy a activar la cámara acá. Cuando se quiera, ahí sí, ya. Ya. Entonces, para terminar, les voy a explicar un poquitito. Estos son todos los features que hay dentro de la cara. Snapchat ocupa todos estos puntos para poner un filtro sobre mi cara. Sea un filtro de ponerme lentes, ponerme lo que sea. Sea de cambiarme la cara con la otra persona, de todo ese tipo de cosas. Y ahora les voy a explicar levemente cómo funciona una red neural de imágenes. Esta es una red neural de segmentación. ¿Cómo funciona una red neural de segmentación? Se agarra la imagen y se va achicando en bloques más chiquititos cada vez. Y cada uno de estos bloques chiquititos se van procesando con miles de numeritos que los multiplican y los van sumando y haciendo operaciones entre medios para abajo. Llega a un punto en que son un vector. O sea, agarramos esta imagen y la hicimos pedazos de a poquito hasta que llegamos a una línea de números. En esa línea de números tenemos... Oh, esta tenía fondo... Déjenme ver si lo puedo cambiar fondo. Ya no me he revisado. Pero esta es una red neural entre medios, donde cada una de esas líneas tienen un valor, un número, que eso se logró en el entrenamiento. En el entrenamiento se logran estos números. Y la idea es que uno le pasa la imagen a este sistema de entrenamiento y al otro lado, mientras está entrenando, le dice qué color le debería haber puesto a cada píxel. Este píxel era brazo, este píxel era pierna, entonces ahí uno arma un dataset de a lo que quiere llegar. Y uno entrena, que es lograr todos estos numeritos, que al final nos van a dar la red neural. Eso va a ser la red neural. ¿A qué me refiero con esto? Una red neural es algo, como decía Maricel, que uno entrena con un set de datos, pero uno al final una red neural es un archivo lleno de números fijos. Son números que se quedan, ya se entrenaron la mayor parte de sus veces. Y esos números fijos son los valores que tienen esta arquitectura, o sea, está la arquitectura y los valores que tiene cada uno de esas conexiones, y eso nos va a dar los resultados de segmentación y todo para cada vez que la utilicemos. No cambian una vez que ya la entrenamos en general.
en la inteligencia artificial es como una mega matriz de números que ocupada en esta arquitectura nos da los resultados. Eso es al final cómo funciona en la práctica la inteligencia artificial. Y como última cosa, les quería mostrar un pequeño ejemplo de lo mismo, de inteligencia artificial, pero asociada al lenguaje, como para que vean que estas matrices de números que en la realidad aumentada nos dieron estos valores de segmentación, también se entrenan para lenguaje, y aquí uno lo puede ver más naturalmente cómo actúa. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer bien cortito. Hola, ¿cómo estamos? Le vamos a decir al computador. Yo estoy bien. ¿Cómo estás tú? Le vamos a poner como que fuera un diálogo. Esta es una inteligencia artificial que se llama GPT-3, que la entrenó una empresa que se llama OpenAI. Esta inteligencia artificial tiene, de esos numeritos que yo les dije, tiene 175 mil millones de numeritos. O sea, hay un mega archivo que tiene 175 mil millones de números fijos, 7,42562, 0,456, bla, 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 y eso ya están entrenados, que esos numeritos junto a su arquitectura ahora nos van a responder. Nos van a responder, ¿qué nos respondieron? Vamos a ver. Bien, ¿y tú? Bien. Beans, here beans. Y ahí se fue en bola. Ahí se perdió. Pero al comienzo la chuntó. Si yo borrara esto, bien. Qué bueno. O sea, esto no es un chatbot, no es literalmente como un árbol de respuestas ni nada. Esto está generado por ese conjunto de 175 mil millones de numeritos que llegan a una respuesta según lo que le dijimos. ¿De qué quieres hablar? Por ejemplo, yo escribí porque vamos a conversar, sí. Y ya, a veces suena incoherente lo que dice, porque particularmente Pero porque está todavía entrenado se en está inglés. entrenando. O sea, es que este ya está entrenado. Este es un kit de números respondiendo nomás. Está respondiendo ahora que, bueno, ¿de qué quería hablar? No sé, cualquier cosa, de ti, de mí, claro, ¿por qué no hablamos de ti? No es lo mismo que hablar cualquier cosa que de mí, pero sí, ahora nos respondió otra cosa. Ahora le podemos, este ya es, y responde cosas distintas, ahora se puso a repetir. Esto sucede bastante frecuente. Pero también, por ejemplo, le podemos decir una cosa que es súper rara. 14 más 65 igual a 79. 4 por 5 igual a 20. Y le podemos decir que nos haga sumas, siendo que nadie lo entrenó para hacer sumas. O sea, esta máquina nunca aprendió que 4 más 4 es 8. Leyó Wikipedia nomás. A esta máquina la entrenaron. De hecho, el dataset para esta máquina fue Wikipedia. Y la máquina aprendió qué era lo que venía después, leyendo pedazos de Wikipedia y tratando de predecir lo que venía después, en la línea después. Eso trató de hacer. Así se seleccionaron todos esos numeritos. Nunca le enseñaron a sumar. Pero ahora si le pedimos que nos sume, bueno, ahí se fue en volada. Respondió, se fue. Así que, ¿qué estáis haciendo? Cualquier cosa. Pero si le pedimos que sume, ya no, vamos a decirle que sume una vez más para que, a ver si entiende que queremos hablar de suma. 45 por 2 igual a 90, 5 más 6 igual. Vamos a ver si entiende que estamos hablando de suma. Sí. Y ahora y se quedó pegado en el 5 más 6. Nos resolvió el 5 más 6, pero se quedó pegado. Vamos a verle de nuevo. Ya, ahí se fue con otra. Ahí nos empezó dijo ya, quería hablar de multiplicaciones y de suma, hablemos de multiplicaciones y suma. Pero a lo que voy con todo esto, es importante entender que este tema es una matriz gigante de números, que ya una vez entrenada, ahora están respondiendo cosas, pelando el cable, buscando zonas de una persona, etcétera, etcétera. Y eso Nicolás, es la inventadora. Disculpa, cuando dicen números, relativo al lenguaje en que aprende esto, o haber dicho, para aclarar mi pregunta, porque también mencionaba de que aprende en base a que revisa los píxeles. Entonces, con eso en mente, pregunto, ¿qué hay en un píxel? ¿Hay 1 y 0? ¿Qué son esos numeritos que tú dices? Perfecto, mira, directamente hay una súper buena pregunta. Para una red neural, que era como a lo que quería llegar al final, que es lo que se va a ocupar de ahora en adelante en la realidad aumentada, que les estaba contando de los tipos de detección inicial y los que hay ahora,
Para una red neural en general hay que convertir y preprocesar el dato para llevárselo a un dato numérico. Entonces, una imagen, como tú bien decías, es un conjunto de píxeles, es una matriz de píxeles. Aquí tenemos una y otra. Y si yo agarro cada una de estas líneas y la voy poniendo de lado, literalmente la puedo convertir en una línea de píxeles. Y cada uno de esos píxeles tiene 3 valores. Por ejemplo, el R, que es el rojo, el G, que es el verde, y el B, que es el azul, y tiene valores de 0 a 255, cada uno de esos valores en general. Entonces yo puedo agarrar una imagen y convertirla en valores, en números nomás. También se puede hacer con el audio. El audio, por ejemplo, se convierte en pequeños paquetes de números que nos dan la amplitud del audio, que es lo que detecta, por ejemplo, un micrófono y que lo lleva al computador. Y también hay unos paquetes un poco más profundos, que son las frecuencias que hay metidas en el audio, que eso se analizan con tiempo y con cosas así. Entonces yo puedo agarrar eso, que es la conversión del audio, y metérselo a una máquina, y que la máquina vaya procesando y aplastando todos esos números y entrenándose con ellos según lo que quiero a que llegue. Entonces todo se puede convertir en números, que es lo que le voy a pasar a la máquina. La máquina va a tener puros números entre medio, junto con arquitectura, porque por ejemplo, este es un tipo de arquitectura que los números multipliquen para allá y después sumen, pero también podría tener 47 ramificaciones entre medio y que se junten. La arquitectura de la red junto con los números son la inteligencia artificial, en ese tipo de inteligencia artificial, de redes neurales, que es lo que más se ocupa para realidad aumentada. Por eso les quería comentar de eso un poco. No, No sé si perfecto. quedó claro, pero eso. Mira, Nicolás, la verdad que creo que hay mucho que todavía tenemos que aprender, porque de verdad ese día de hoy, por lo menos a mi ver, fue así como muy de pensarnos que las posibilidades ya existen. Entonces te agradezco mucho también por todos esos ejemplos, porque también a veces tenemos en la cabeza que realidad aumentada es una cosa solamente, pero ya se puede hacer diferentes formas y muy interactivo y te ver, la verdad, ahí en tu casa con todo ese laboratorio que creaste, fue genial. Así que te agradezco mucho